¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros y profesores. Esperemos que se encuentren muy bien. Es un gusto para nosotros estar aquí. Y a continuación, mis compañeras Ana Yancy Marín, Wendy Nayeli, Evelyn Sofía y un servidor Fernando Alfaro. Queremos compartirles, hablarles un poco acerca de lo que son los microscopios de contraste de fases y microscopios de fluorescencia. Bueno, para comenzar me gustaría hablarles un poco, de forma breve, rápida y general, sobre lo que sabemos o los datos que tenemos sobre los primeros microscopios y estas fechas. Eh, el microscopio fue inventado por Zacharias Jensen en 1590. De allí para 1665, Robert Hooke observó con un lente un delgado corte de corcho y notó que en el material era poroso, que contenía cavidades poco profundas a modo de celditas, a las cuales él llamó células. Para mediados del siglo XVII, el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, utilizando microscopios simples de su propia fabricación, describió por primera vez protozoos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Este microscopista neerlandés, que carecía de preparación científica, lo podemos considerar como el fundador de la bacteriología, pero ese es un tema muy aparte. Y bueno, ya entrando en lo que son los microscopios de contraste de fase, tenemos que su fundador, eh, su nombre es Fritz Zernick. Fue un químico al cual se le fue otorgado el Premio Nobel de Física en el año de 1953 por este invento del microscopio de contraste de fase. Inicialmente, él propuso la técnica de contraste de fase para evaluar componentes ópticos y posteriormente propuso la idea de un microscopio de contraste de fase a color. Fundamentalmente, eh, esta teoría se basa en el retraso que se produce en las ondas de luz al atravesar objetos de distintos índices de refracción, aprovechando y amplificando dichos retrasos. El microscopio de contraste de fase permite observar células sin colorear y resulta especialmente útil para las células vivas. Y para el caso de la microscopía de fluorescencia, estos fueron desarrollados entre 1911 y 1913 por los físicos alemanes Otto Heimstan y Heinrich Lehmann, como un sucedáneo del microscopio ultravioleta. Estos se emplearon para observar la autofluorescencia en bacterias, en tejidos animales y en vegetales. Poco después del desarrollo de estos, eh, un científico impulsó una nueva era cuando usó la microscopía de fluorescencia para estudiar la unión del tinte en tejidos fijos y células vivas. Sin embargo, no fue hasta principios de la década de 1940 que Albert Conz desarrolló una técnica para etiquetar anticuerpos con colorantes fluorescentes. Esto dio lugar al campo de la inmunofluorescencia. Y mencionar también que en la actualidad el campo de la microscopía de fluorescencia lo vemos muy unido a lo que es la biología celular y molecular, ya que gracias a ello podemos observar de mejor forma estas células vivas. Bueno, de mi parte ha sido todo, les Las agradezco y los características dejo del con mis microscopio de compañeras. fluorescencia está basado en la utilización de conjuntos de filtros ópticos, pues el microscopio de base solamente tiene ciertas modificaciones agregándole ciertos filtros. Por ejemplo, filtro de excitación. Ese selecciona la longitud de onda para excitar el fluoróforo de la muestra. El de emisión, que controla la calidad de longitud de ondas que va directo a la muestra bloqueando la luz de excitación para tener una fluorescencia clara con un fondo muy oscuro, y el dicroico, que refleja la luz en la banda de excitación y la transmite en la banda de emisión para poder utilizar la fluorescencia. Los filtros están conectados entre sí en un bloque para que reflejen más rápido la luz. También necesitamos un colorante que se llama fluoroformo para iluminar nuestra muestra.
También es importante tener una fuente de luz que sea específica. Podemos utilizar luz LED, lámparas xenón, láseres y lámparas de vapor de mercurio, que es la más importante en esto. Las características del microscopio de contraste de fase se da en observar muestras vivas sin tinción, pero de manera transparente. Aquí se manipula la luz de tal forma que es posible aumentar el contraste de la muestra observada, dependiendo de su sistema óptico. Por ejemplo, usando un anillo de fase y el filtro. El anillo de fase, aquí la luz que experimenta un cambio de fase debido al anillo, y en el filtro reduce la amplitud o intensidad de la señal. Se combina la luz de iluminación y la dispersada para llegar a los oculares. Podemos tener dos tipos de contrastes. En una tenemos el positivo y en el otro el negativo. Como vemos en la imagen, el positivo, pues el espécimen lo observamos más oscuro y avanza como 90 grados dependiendo del ajuste del anillo. Y el espécimen negativo, donde se ve más brillante que sus alrededores y suele ser menos de 90 grados. Las diferencias de un microscopio de fluorescencia y otro de contraste de fase. Primero, la de fluorescencia necesita técnicas de tinción y la de fases no. La de fluorescencia es necesaria una cámara de fluorescencia para observar mejor los organismos y en el de fase los organismos se ven transparentes. La fluorescencia utiliza objetivos de cuarzo para proteger los ojos de la ultravioleta. Y en la de fases aumenta el contraste del anillo. También existen dos tipos de fases, positivo y negativo. Y en la de fluorescencia los organismos son fluorescentes. Ahora entramos a una parte muy interesante acerca de estos microscopios, la cual denominamos principios para su funcionamiento y cómo se llevan a cabo. Comenzamos con el microscopio de contraste de fases, la cual funciona como su nombre nos indica, que va aumentando el contraste de las fases de las ondas que llegan al objetivo. Esto significa que en este microscopio el contraste de cada onda va a depender de su fase. Bueno, para comprender este concepto debemos considerar el significado de tres parámetros que nos van a ayudar a entender mejor lo que es el funcionamiento de este microscopio, los cuales son amplitud, frecuencia y fase. La amplitud es la magnitud que alcanza la onda en su punto máximo. La frecuencia es la que nos indica la cantidad de ciclos de una onda por unidad de tiempo y pues esta se mide en hercios. La última es la fase. Esta es una medida de la posición de la onda con respecto a un punto de referencia. Y esta última se puede medir en lo que es en grados. El microscopio de contraste de fases funciona de una forma muy similar a un microscopio compuesto convencional. Solo que a diferencia de el microscopio de contraste de fases se basa en manipular la luz de iluminación para aumentar así el contraste de la luz dispersada. Esto pues se consigue en dos fases. Primero se introduce un cambio de fase en la luz de iluminación y pues a continuación se reduce su amplitud. El microscopio de contraste de fases pues es un microscopio en sí que va a traducir los cambios de fase de la luz de iluminación en cambios de amplitud. Las ondas que experimentan un cambio de fase mayor se verán con mayor amplitud, mientras que las ondas que no experimentan cambios de fase se ven con una amplitud menor. Una mayor amplitud implica que la onda se va a ver más brillante. Así, en el caso descrito, pues las ondas que atraviesan el espécimen tienen un mayor cambio de fase y pues por lo tanto se ven más brillantes que las ondas que atraviesan las muestras sin experimentar pues cambios de fase. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues el cambio de fase en la señal de luz de iluminación se produce mediante un anillo de cambio de fase que está situado pues justo después del objetivo. Este anillo va a hacer que únicamente la luz de iluminación se retrase unos 90 grados, mientras que la luz dispersada por el espécimen no se va a ver afectada. Las señales de luz van a pasar por este anillo y pues la podemos representar de esa forma.
A continuación, pues la luz de iluminación pasa también a través de un filtro que reduce su amplitud. En consecuencia, pues las dos señales finales se obtienen de la siguiente manera. Después de pasar por el filtro, la señal resultante es el resultado, de la interferencia que está constructiva entre estas dos ondas. Esto significa que existe una superposición perfecta en lo que es las valles y las crestas de las ondas. En consecuencia de esto, la onda de la luz que se observa es muy distinta a la señal de iluminación original y pues muestra solo una alta amplitud en concordancia con la luz de onda que es la luz. En cuanto al microscopio de fluorescencia, funciona de manera que primordialmente vamos a etiquetar la muestra de interés con una sustancia fluorescente conocida como el fluoróforo, para luego ser iluminada a través del lente con una luz de energía alta. La luz será absorbida por el fluoróforo y pues va a provocar la emisión de la luz con baja energía y una larga longitud de onda. Esta luz fluorescente debe ser separada de la radiación que lo rodea utilizando ciertos filtros que son diseñados para esa longitud de onda en específico, permitiendo así que el observador visualice solo aquello que es fluorescente. En cómo funciona es básico de un microscopio de fluorescencia. La función es permitir que la luz excitada irradie el espécimen para luego separar la luz más débil emitida de la imagen. Primero, pues el microscopio tiene un filtro que solo deja que pase la radiación con una longitud de onda específica que sea la misma que la del material fluorescente. La radiación va a chocar con los átomos en el espécimen y los electrones pues son excitados a un nivel de energía mayor. Cuando se relajan a un nivel menor, estos van a emitir luz. Para ser detectables o pues sean visibles a lo que es el ojo humano, la fluorescencia emitida se va a separar de la excitación más brillante con un segundo filtro. Esto funciona gracias a que la luz emitida es de una energía menor y con una longitud de onda mayor que la utilizada para lo que es la iluminación. Ahora hablaremos de las muestras que se pueden leer en un microscopio, en este caso de contraste, que es el instrumento para poder observar todo tipo de muestras, en este caso vivas, ya sean células, microorganismos o tejidos. Se utiliza para aumentar el contraste entre las partes claras y oscuras de dichas células sin colorear, dado que las células, como se encuentran vivas, no se necesita ningún tipo de fijación. El problema en la utilización de colorantes es que su adición es incompatible con la vida de las células. Por eso son más adecuadas para observar células muertas. Su uso en este caso es muchas veces limitado porque se quiere mantener la célula con vida. El principio óptico se basa en el hecho de que al pasar la luz a través de la célula viva, la fase de la onda luminosa varía con los pequeños índices de refracción de cada uno de los componentes de la célula, de modo que se pueden observar imágenes en las que las estructuras de las células aparecen contrastadas en tonos oscuros o tonos brillantes e intermedios. En los microscopios de fluorescencia, las muestras también pueden ser células vivas o las células fijas muertas que mantienen su estructura celular. Esta trabaja en el principio de que la energía emitida por ciertos tipos de materiales se puede describir como luz si está irradiado con la luz de una longitud de onda específica. Una composición química fluorescente llamada fluoróforo absorbe la luz de la longitud de onda específica que ilumina el espécimen y emite la luz de las longitudes de ondas más largas. Esta luz emitida entonces se separa de la luz original más brillante de la excitación a través de un filtro para que este proceso
trabaje la muestra debe ser preparado de modo que sea fluorescente.